Siempre he sido de las que agachan la cabeza y se dedican a trabajar. Mientras todos en mi familia hacían ruido con sus logros, yo era la que realmente hacía que las cosas sucedieran entre bastidores. Mi hermanastra Laura era diferente, sabía cómo actuar, cómo hacer que todo pareciera fácil incluso cuando apenas se sostenía, y mis padres se lo tragaban todo, siempre. Cuando anunció su compromiso con Iván en la comida del domingo, cualquiera diría que le había tocado la lotería. Mi madre lloró, de verdad. Mi padre se levantó e hizo un brindis larguísimo sobre lo orgulloso que estaba, sobre cómo Laura siempre había estado destinada a grandes cosas. Yo me quedé allí, removiendo el puré de patatas en el plato, preguntándome si se darían cuenta si me levantaba y me iba. No lo hicieron. Todo el compromiso fue muy rápido. Un mes se quejaba de estar soltera y al siguiente tenía un anillo enorme en el dedo y revistas de bodas esparcidas por todo su apartamento. Debo mencionar que Laura trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro de Madrid, el tipo de sitio donde conseguía descuento de empleada y se gastaba la mayor parte de su sueldo en ropa que se ponía una vez. Iván trabajaba en tecnología. Ganaba un sueldo decente, pero nada del otro mundo. Aún así, la boda que ella quería no era el tipo de boda que se planea con un presupuesto razonable. Ahí es donde entraba yo. Siempre volvía a mí. La primera llamada fue un martes por la noche. Estaba terminando un turno tarde en la oficina. Apenas podía mantener los ojos abiertos, cuando mi móvil se iluminó con su nombre. «Necesito ayuda», dijo antes de que yo pudiera decir «hola». El sitio que quería para el banquete exigía una señal para el viernes o le darían la fecha a otra persona. 5.000 euros. Así, sin más, estaba llorando, diciendo que la familia de Iván no podía ayudar en ese momento y que mamá y papá ya se habían estirado al máximo con la fiesta de compromiso. Miré la cuenta de mi banco en el móvil. Llevaba ahorrando casi 3 años. El plan era mudarme por fin de mi estudio en Lavapiés, quizás conseguir un sitio con luz natural y una cocina que no oliera a la comida a domicilio del vecino. 5.000 euros le darían un buen mordisco a ese sueño, pero Laura estaba sollozando al teléfono y pude oír ese tono en su voz, el que decía que si no la ayudaba, yo sería la mala en cualquier historia que les contara a nuestros padres. «Te lo transfiero mañana», dije. Dejó de llorar al instante. «¿En serio? Ay, Dios mío, muchas gracias. Me estás salvando la vida, de verdad». Pero no había gratitud real en su voz, solo alivio por haber conseguido lo que quería. Eso fue solo el principio. 2 semanas después fue el catering. La empresa que había elegido necesitaba la mitad por adelantado, otros 4.000. Luego vino el florista, que requería una señal para los arreglos personalizados que Laura había diseñado en Pinterest. 3.000. La diseñadora del vestido quería el pago antes de empezar a cortar la tela. 6.000 euros por un vestido que llevaría puesto quizás 6 horas. Cada vez era el mismo patrón. Me llamaba llorando o me enviaba mensajes de texto larguísimos y desesperados sobre cómo la boda se estaba desmoronando, cómo no podía soportar el estrés, cómo la tensión de mamá no aguantaría más malas noticias. Y cada vez yo miraba mi cuenta de ahorros, cada vez más pequeña, y transfería el dinero de todos modos. Empecé a aceptar trabajos extra como freelance los fines de semana, proyectos de diseño, redacción de textos, cualquier cosa que pudiera encajar entre mi trabajo habitual y las horas de sueño. Mis amigos dejaron de llamarme porque siempre tenía que cancelar los planes. Mis propias facturas empezaron a acumularse. Hubo un mes en el que tuve que elegir entre pagar la factura de la luz a tiempo o cubrir la señal de la tarta nupcial de Laura. Pagué la tarta. Mis padres nunca preguntaron cómo se lo estaba pagando todo. Esa debería haber sido mi primera pista de que algo iba muy mal. Veían sus publicaciones en Instagram, presumiendo del lugar, las pruebas del vestido, los elaborados arreglos florales, y comentaban cosas como «nuestra niña tiene un gusto tan sofisticado» o «tan orgullosos de todo lo que has conseguido». Mientras tanto, yo estaba en mi apartamento comiendo ramen por 3ª noche consecutiva, con mi cuenta bancaria pidiendo auxilio. Lo peor ni siquiera era el dinero, era la invisibilidad de todo aquello. En las comidas familiares pasaban horas discutiendo cada detalle de la boda, la gama de colores, la distribución de las mesas, si la recepción debería tener una banda en directo o un DJ.
Yo me sentaba allí sabiendo que había pagado por todo eso, y nadie, ni siquiera me miraba. Si intentaba dar mi opinión, Laura sonreía dulcemente y decía algo como «Gracias, pero creo que lo tengo controlado». Un domingo, unas 6 semanas antes de la boda, mi madre sacó el móvil para enseñarme la última historia de Instagram de Laura. Era un vídeo de Laura en el lugar del banquete, dando vueltas por el salón de baile vacío, con el texto «No puedo creer que haya manifestado la boda de mis sueños». Los comentarios estaban llenos de gente felicitándola, diciéndole lo inspiradora que era, preguntándole cómo se las había arreglado para planificar un evento tan elegante. «¿No es increíble?», dijo mi madre. «Ha trabajado muy duro para conseguir esto». Sonreí y asentí, pero algo dentro de mí se rompió un poco más. Laura no había trabajado para conseguir nada de eso. Había hecho llamadas telefónicas y elegido cosas bonitas, mientras yo había trabajado semanas de 60 horas y había cenado tostadas. Lo había manifestado. Sí, manifestado directamente desde mi cuenta bancaria. Seguía diciéndome a mí misma que no pasaba nada. La familia ayuda a la familia, es lo que se hace, pero tarde por la noche, cuando calculaba cuánto había gastado y me daba cuenta de que básicamente había financiado el cuento de hadas de otra persona, mientras mi propia vida seguía estancada, sentía una ira contenida creciendo en mi pecho, no del tipo caliente y explosivo, del tipo frío y paciente que se sienta y espera. El punto de inflexión llegó 2 semanas antes de la boda. Laura me llamó, esta vez sin llorar, solo con naturalidad. La organizadora de la boda necesitaba que alguien fuera el garante financiero para cualquier cambio de última hora. Me pidió que firmara unos papeles, dijo que era solo un formalismo. Estaba tan agotada después de otra jornada laboral de 12 horas que apenas los leí. Firmé. Añadí mi información bancaria donde me lo pedían y lo envié todo de vuelta. Más tarde esa noche miré de verdad lo que había firmado. Cada contrato, cada factura, cada recibo tenía mi nombre como pagadora principal. No el de Laura, no el de Iván, el mío, el lugar, el catering, las flores, el vestido, el fotógrafo, la banda, todo conducía directamente a mí. Me había gastado más de 30.000 euros en una boda en cuya planificación ni siquiera había participado realmente. Me quedé sentada en mi apartamento oscuro, con los papeles esparcidos por la mesa de centro, y algo cambió. Ya no estaba triste, ni siquiera estaba realmente enfadada. Me sentía tranquila, lúcida, como si acabara de encontrar la solución a un rompecabezas en el que llevaba meses trabajando. Laura había construido su boda perfecta sobre mis espaldas y nunca me había dado las gracias. Se había llevado el mérito de cada detalle. Había publicado sobre su duro trabajo y dedicación, mientras yo me había matado a trabajar para hacer posibles sus sueños. Mis padres la habían elogiado, la habían celebrado, la habían tratado como una especie de prodigio, mientras a mí me trataban como a un mueble. Pero esto es lo que pasa cuando construyes algo sobre los cimientos de otra persona. Si esa persona decide apartarse, todo se derrumba. No hice ningún plan inmediato. Simplemente archivé con cuidado cada documento, cada extracto bancario, cada mensaje de texto donde me pedía dinero. Los mantuve organizados en una carpeta en mi portátil llamada Gastos Boda. Y esperé, porque algo me decía que no tendría que esperar mucho. 3 días después llegó la invitación de boda a mi buzón. Era preciosa, cartulina cara con relieves dorados. Mi nombre estaba impreso en una caligrafía elegante. La sostuve en mis manos y no sentí absolutamente nada, ni emoción, ni felicidad, ni sentido de conexión familiar, solo esa misma claridad fría. Había pagado por cada momento de esa boda, cada flor, cada cubierto, cada centímetro de tela blanca. Me había ganado mi lugar allí más que nadie, pero tenía la sensación de que Laura estaba a punto de enseñarme que en su mundo el dinero y la lealtad familiar no significaban nada comparados con la imagen y el control. Tenía razón. La mañana de la boda me desperté antes de que sonara la alarma, no porque estuviera emocionada, más bien como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de pasar y no me dejara dormir. Me quedé un rato mirando al techo, escuchando el ruido del tráfico de la calle, intentando decidir si realmente quería ir. Una parte de mí quería saltárselo por completo, quedarme en casa,
pedir pizza, ver cualquier tontería en Netflix, dejar que se preguntaran dónde estaba. Pero la parte más grande de mí, la parte que se había gastado 30.000 euros e innumerables noches sin dormir para hacer posible ese día, necesitaba verlo. Necesitaba ser testigo de lo que había construido, aunque nadie allí reconociera mi participación. Me vestí de forma sencilla, un vestido azul marino liso que tenía desde hacía años y tacones básicos. Nada que llamara la atención. Había aprendido hacía mucho tiempo que en mi familia llamar la atención sobre ti misma cuando Laura estaba cerca era un error. Ella necesitaba ser el sol y se suponía que el resto de nosotros debíamos estar agradecidos solo por orbitar a su alrededor. El lugar estaba en la sierra, una finca preciosa con jardines que daban a la ciudad. Había visto las fotos online, obviamente, ya que había pagado la señal antes incluso de que Laura lo visitara en persona. El camino hasta allí era precioso, todo curvas y árboles viejos, pero apenas me di cuenta. Mis manos se aferraban al volante y no dejaba de repasar el día en mi cabeza, la ceremonia a las 3, el cóctel a las 4:30, la recepción a las 6. Me había memorizado el horario de las docenas de correos electrónicos que Laura me había reenviado cuando necesitaba que pagara algo. Llegué sobre las 2:30, temprano, pero pensé que me daría tiempo a encontrar aparcamiento y quizás tomarme un momento para respirar antes de que todo empezara. La entrada tenía unas puertas de hierro altas, de esas elegantes que probablemente costaban más que mi coche. Ya estaban llegando algunos invitados, gente con trajes caros y vestidos de diseñador, el tipo de multitud de la que Laura siempre había querido formar parte. Me acerqué al control de seguridad, porque, por supuesto, este sitio tenía seguridad, y bajé la ventanilla. El guardia era un tipo mayor con una carpeta, muy profesional. Le di mi nombre y sonreí, esperando que me dejara pasar. En lugar de eso, frunció el ceño y pasó el dedo por la lista de su carpeta. Luego lo hizo de nuevo. Entonces me miró con una expresión de disculpa que hizo que se me encogiera el estómago. Lo siento, señorita, pero no veo su nombre en la lista de invitados. Me reí, literalmente me reí en voz alta. Eso es imposible. Soy la hermana de la novia. Vuelva a mirar. Lo hizo, lenta, cuidadosamente, como si le preocupara que fuera a montar una escena. Tengo a una Laura Martínez como la novia, pero no hay ninguna otra. Martínez en esta lista. La cosa es que yo ni siquiera era Martínez. Ese era el apellido de mi hermanastra por parte de su padre. El mío era Suárez, pero el hecho de que hubiera buscado ambos y no hubiera encontrado nada hizo que algo frío se instalara en mi pecho. Tiene que haber un error, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Puede llamar a alguien? ¿A la organizadora de la boda? ¿A alguien? Antes de que pudiera responder, la vi, Laura, con su vestido, el vestido de 6.000 euros hecho a medida que yo había pagado, cruzando la entrada hacia el puesto de guardia. Estaba perfecta, por supuesto, peinada y maquillada. El vestido le quedaba como si se lo hubieran pintado. Siempre había sabido cómo hacer una entrada. Caminó directamente hacia la ventanilla de mi coche y por un segundo pensé que venía a arreglar el error, a decirle al guardia que me dejara entrar, a reírse de la confusión, quizás incluso a darme las gracias por todo lo que había hecho. En lugar de eso, se inclinó, apoyó la mano en la puerta de mi coche y sonrió. No era una sonrisa amistosa, era el tipo de sonrisa que le das a alguien cuando estás a punto de arruinarle el día y quieres que lo sepa. «Hola», dijo, su voz dulce como el veneno. «Lo siento, pero este es un evento privado. La lista de invitados era bastante ajustada, ¿sabes? Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles». La miré fijamente. «¿Estás bromeando?» «Ojalá». Se enderezó, alisándose el vestido. «No es nada personal, solo queríamos que fuera íntimo, solo amigos cercanos y familia. Soy tu hermana». «Hermanastra», corrigió, todavía sonriendo. Y sinceramente, después de todo, pensé que sería mejor así, menos complicado. Podía sentir cómo se me calentaba la cara. Detrás de mí empezaban a formarse colas de coches, esperando para entrar por la puerta. Podía ver a los invitados con sus ropas elegantes estirando el cuello para ver cuál era el atasco. Algunos tenían sus móviles fuera. «Yo pagué esta boda», dije en voz baja.
Pagué por todo. La sonrisa de Laura ni siquiera titubeó. Y eso fue muy generoso por tu parte, de verdad. Pero la generosidad no equivale a una invitación, ¿verdad? Se apartó de mi coche. El guardia necesita registrar a los otros invitados. Probablemente deberías irte. Por un momento no pude moverme. Me quedé allí sentada, con las manos congeladas en el volante, intentando procesar lo que estaba pasando. Esta era la persona por la que me había matado a trabajar, la persona por la que había sacrificado mis ahorros, mi tiempo, mi futuro entero, y estaba allí de pie, con un vestido que yo había comprado, en un lugar que yo había reservado, rodeada de flores que yo había pagado, diciéndome que no era bienvenida. El guardia carraspeó incómodamente. Señorita, voy a tener que pedirle que mueva su vehículo. Miré a Laura una última vez, ya se estaba alejando, con la cola del vestido arrastrándose detrás de ella como si fuera una princesa. No miró hacia atrás ni una vez. Salí de la fila y conduje hacia un lado, dejando pasar a los otros coches. Me temblaban tanto las manos que tuve que agarrar el volante para estabilizarlas. Vi cómo, invitado tras invitado, entraba por aquellas puertas, dirigiéndose a una boda que yo había hecho posible, mientras yo estaba sentada en el aparcamiento como una extraña no invitada. La humillación era física. Podía sentirla subiendo por mi cuello, haciendo que me ardiera la cara, asentándose en mi estómago como algo podrido. Había sido descartada, borrada, como si no importara, como si nunca hubiera importado. Todo ese dinero, todo ese trabajo, todas esas noches que me había quedado despierta haciendo proyectos extra para cubrir sus facturas, nada de eso significaba nada para ella. Pero sentada allí en mi coche, viendo a los últimos invitados desaparecer tras esas puertas, algo extraño sucedió. La humillación empezó a transformarse en otra cosa, algo más frío y agudo, porque Laura había cometido un error, uno grande. Se había olvidado de que yo no era solo una alfombra que podía pisar para siempre. Se había olvidado de que la persona que paga por todo suele tener algo de poder en la situación. Se había dejado llevar tanto por su actuación, su boda perfecta de Instagram, su imagen cuidadosamente construida, que había pasado por alto un detalle crucial. Yo tenía todos los recibos, todos y cada uno, cada contrato con mi nombre, cada pago que había hecho, cada conversación en la que me había suplicado dinero. Tenía documentación de todo, y también tenía algo más, algo que llevaba guardando 2 semanas, esperando a saber qué hacer con ello. Esas fotos, las que me habían enviado accidentalmente a mí en lugar de a cualquier cliente al que el fotógrafo pretendía enviárselas, las que mostraban a Laura con alguien que definitivamente no era Iván, fechadas hacía solo 3 semanas, ambos con un aspecto demasiado cómodo el uno con el otro. Las había impreso. Las guardaba en una carpeta en mi apartamento, sin saber si las usaría alguna vez. Me había dicho a mí misma que yo era mejor que eso, mejor que la venganza. Pero sentada allí en ese aparcamiento, expulsada de una boda que había financiado, me di cuenta de algo. Esto no iba de venganza, iba de la verdad, de asegurarme de que, por una vez, solo una vez, Laura no pudiera esconderse detrás de sus bonitas mentiras. Saqué mi teléfono y lo miré fijamente durante un largo momento. Tenía el número de la organizadora de la boda. Habíamos hablado docenas de veces en los últimos meses, ya que yo me había estado encargando de todos los pagos. Le caía bien, confiaba en mí. Había mencionado más de una vez que pensaba que estaba siendo increíblemente generosa. Mi dedo flotó sobre su contacto, una llamada telefónica. Eso es todo lo que haría falta, una simple conversación sobre confirmaciones de pago y responsabilidades financieras, el tipo de cosa que surgiría naturalmente cuando alguien está finalizando un evento tan grande como este. Pensé en la cara de Laura cuando me dijo que me fuera, esa sonrisa, esa crueldad casual, la forma en que me había corregido cuando la llamé mi hermana, hermanastra, como si incluso esa pequeña conexión fuera demasiado para ella. Pensé en mis padres que la habían elogiado constantemente, mientras apenas se daban cuenta de que yo existía.
en mi cuenta bancaria vacía y mis sueños retrasados y todas esas noches que había trabajado hasta el agotamiento por gente a la que no le importaba. Pensé en Iván, que parecía un tipo decente, a punto de casarse con alguien que lo había estado engañando y mintiendo a todo el mundo sobre cómo había pagado su boda. Hice la llamada. La organizadora de la boda, Sofía, respondió al segundo tono. «Hola, ¿todo bien?» «Sí, todo bien», dije, manteniendo mi voz casual. Una pregunta rápida. ¿La familia del novio recibió el desglose final de pagos? Sé que su padre quería revisarlo todo antes de dar el visto bueno a la recepción. Hubo una pausa. «Oh, en realidad, no. Hemos estado tan ocupados que no he tenido tiempo de enviárselo todavía». ¿Por? «Quizás quieras hacerlo antes de que empiece la ceremonia», dije, solo para que no haya confusiones más tarde. Ya sabes cómo pueden complicarse estas cosas. En realidad, es una muy buena idea. Gracias por pensarlo. Me encargo de ello ahora mismo. «No hay problema», dije. «Solo quiero asegurarme de que todo salga bien». Colgué y me recliné en mi asiento. A través de los árboles apenas podía ver el jardín donde estaba preparada la ceremonia. Sillas blancas, arcos florales, todo perfecto y listo. En unos 20 minutos Laura caminaría por ese pasillo, pensando que se había salido con la suya, pensando que me había borrado con éxito de su historia. Pero esto es lo que pasa con las historias, solo son tan verdaderas como las pruebas que las respaldan. Y yo tenía todas las pruebas, cada recibo, cada extracto bancario, cada transacción que mostraría exactamente quién había hecho posible esta boda. No necesitaba estar dentro de esas puertas para destruir su día perfecto. Solo necesitaba darle a la gente adecuada la información adecuada en el momento adecuado. Y acababa de hacer exactamente eso. Arranqué el coche y salí del aparcamiento. No necesitaba quedarme a mirar. Lo que fuera a pasar, pasaría sin mí. Por primera vez en meses, quizás años. No era yo la que se apresuraba a arreglar las cosas o a hacer que funcionaran o sacrificarme por gente que no lo apreciaba. Era libre, y la boda perfecta de Laura estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. La justicia no siempre necesita un público, a veces solo necesita el momento oportuno y una sola llamada telefónica. Probablemente debería retroceder y explicar cómo terminé con tanto control sobre las finanzas de la boda de Laura. No fue ningún plan maestro, simplemente sucedió. Como suceden estas cosas cuando eres la persona que todo el mundo asume que se encargará de las partes aburridas. Empezó unos 2 meses y medio antes de la boda. Laura me había estado llamando constantemente, generalmente tarde por la noche, siempre llorando por algo. El lugar necesitaba señales, el catering quería confirmación, el florista exigía el pago por adelantado. La familia de Iván se había ofrecido a ayudar, pero al parecer había cierta tensión por el dinero con la que Laura no quería lidiar. Y nuestros padres, bueno, ya habían contribuido con lo que podían para la fiesta de compromiso y estaban sin Blanca. Una noche me llamó casi a medianoche. Estaba medio dormida, pero respondí de todos modos porque no responder a las llamadas de Laura siempre llevaba a dramáticos mensajes de voz y mensajes de texto de seguimiento aún más dramáticos. «No puedo más con esto», dijo. Esta vez no estaba llorando, solo agotada. «La organizadora de la boda no para de enviarme todos estos formularios y calendarios de pago, y no entiendo nada. ¿Puedes encargarte tú?» «¿Encargarme de qué exactamente?» «De lo del dinero, las partes aburridas. A ti se te dan bien ese tipo de cosas». Lo dijo como si fuera un cumplido, pero sentí más bien que me estaba menospreciando. «A ti se te dan bien las partes aburridas, no las partes creativas, no las partes divertidas. Solo el trabajo tedioso que nadie más quería hacer. Pero ya estaba demasiado metida. Había pagado tanto ya que echarme atrás parecía imposible. ¿Qué necesitas que haga? Simplemente firma los contratos por mí, usa tu información. Así los proveedores pueden facturarte directamente a ti y yo no tengo que lidiar con todos los correos y las llamadas». Bostezó. «Sinceramente, sería un alivio. Estoy harta de gestionarlo todo». Gestionarlo todo, como si ella hubiera hecho alguna gestión real más allá de elegir gamas de colores y publicar historias en Instagram. «¿Estás segura?», pregunté. «Es mucha responsabilidad. Ya has pagado la mayor parte de todos modos».
dijo como si eso lo hiciera todo razonable. Esto solo lo hace oficial. Además, eres mucho más organizada que yo. Tú sí que llevarás un registro de todo. Tenía razón en eso, llevé un registro de todo. Quizás demasiado bien. Así fue como terminé siendo el contacto financiero oficial para todos y cada uno de los proveedores. Durante las siguientes 2 semanas firmé contrato tras contrato. El lugar, el catering, el florista, la banda, el fotógrafo, el diseñador de la tarta, incluso la empresa que proporcionaba las sillas y las mesas. Todos y cada uno tenían mi nombre como pagadora principal y persona de contacto, mi número de cuenta bancaria, mi dirección de correo electrónico, mi firma. Laura nunca pidió ver ninguno de los papeles, solo quería saber que estaba gestionado, y lo estaba. Hice cada pago a tiempo, respondí a cada correo electrónico de los proveedores, confirmé cada detalle, me convertí esencialmente en la productora invisible de toda su boda. La organizadora de la boda, Sofía, empezó a enviarme correos directamente sobre todo. Había dejado de molestar a Laura después de la tercera vez que Laura tardó 2 semanas en responder a una simple pregunta de sí o no. Sofía y yo desarrollamos una relación de trabajo eficiente. Ella me enviaba actualizaciones, yo las aprobaba, seguíamos adelante. En realidad era bastante satisfactorio trabajar con alguien que era profesional y agradecida, incluso si era para el evento de otra persona. «Estás siendo muy generosa», me dijo Sofía durante una de nuestras llamadas sobre los arreglos florales. «Laura tiene mucha suerte de tenerte». Casi me río. Suerte. Claro, esa era una forma de decirlo, pero los contratos y los pagos no eran el único secreto que guardaba. El otro me llegó completamente por accidente, el tipo de error que parece cosa del destino. Ocurrió 3 semanas antes de la boda. Estaba en casa un sábado por la mañana, tomando café e intentando motivarme para limpiar mi apartamento cuando recibí una notificación por correo electrónico. El asunto decía prueba final, Marina y David. Casi lo borro como spam, pero algo me hizo abrirlo. Era de un fotógrafo llamado Carlos Hernández. El correo decía: «Aquí están las fotos finales editadas de vuestra sesión de compromiso. Avísame si necesitas algún cambio antes de enviar los archivos en alta resolución». Adjuntas había unas 20 fotos. Hice clic en la primera, esperando ver a una pareja cualquiera de la que nunca había oído hablar. En lugar de eso, vi a mi hermana. Laura estaba en las fotos, llevando un vestido rosa palo que nunca le había visto, pero no estaba sola. Había un chico con ella, alto, de pelo oscuro, y estaban muy acaramelados. No de una manera casual, amistosa, de la manera en que posas cuando estás en una relación. Sus brazos alrededor de su cintura, la cabeza de ella en su hombro, ambos riéndose de algo. Una foto los mostraba besándose, y no era un beso educado, era íntimo, real. El chico no era Iván. Me quedé allí mirando la pantalla de mi portátil con el café enfriándose en mi mano. La marca de tiempo de las fotos decía que habían sido tomadas hacía 5 días. 5 días, no una sesión antigua de antes de conocer a Iván. Esto era reciente, actual. Mientras planeaba su boda y publicaba fotos de ella e Iván con textos sobre lo enamorados que estaban, había estado haciendo una sesión de fotos de compromiso con otra persona. Revisé todas las fotos, eran buenas fotos, hechas profesionalmente, del tipo que enmarcarías y pondrías en una repisa, del tipo con las que anunciarías una relación. Y por la forma en que se miraban en esas fotos, no había forma de fingir ese tipo de química. Comprobé la dirección de correo electrónico. Claramente, era un error. El fotógrafo había querido enviárselas a alguien llamada Marina, probablemente otra clienta con una dirección de correo similar, pero me las había enviado a mí. Debería haberlas borrado sin más, responder al fotógrafo, informarle del error, seguir adelante. Eso habría sido lo correcto, pero no lo hice. Guardé todas y cada una de las fotos en mi portátil. Luego las imprimí en mi impresora barata de casa y las puse en una carpeta. Me dije a mí misma que solo estaba documentando la verdad, guardando pruebas por si acaso se volvía relevante. Pero, ¿en serio? Creo que una parte de mí ya sabía que podría necesitarlas algún día. Le respondí al fotógrafo, haciéndole saber que había enviado los archivos a la persona equivocada. Se disculpó muchísimo, me dio las gracias por avisarle, me pidió que las borrara. Le dije que lo haría, no lo hice.
En lugar de eso, pasé el resto del día intentando averiguar quién era el tipo de las fotos. No podía hacer una búsqueda inversa de imágenes sin que fuera obvio, y no quería preguntar a nadie de la familia porque entonces tendría que explicar cómo había visto las fotos. Así que simplemente me quedé con la información, este conocimiento secreto de que mi hermana estaba viviendo una doble vida. Lo peor era lo mucho que cuadraba todo. A Laura siempre se le había dado bien compartimentar, mostrarle a la gente solo lo que quería que vieran. Había construido toda su vida en torno a crear la imagen perfecta. Por supuesto que sería capaz de mantener oculta otra relación entera. Probablemente le parecía emocionante tener este secreto. Probablemente pensaba que era lo suficientemente lista como para salirse con la suya. Pensé en contárselo a Iván. De verdad que sí. Parecía un buen tipo las pocas veces que lo había visto. Callado, algo reservado, trabajaba muchas horas en alguna startup. El tipo de persona que probablemente asumía lo mejor de la gente. No se merecía casarse con alguien que lo estaba engañando 3 semanas antes de su boda, pero cada vez que pensaba en contactar con él, me detenía. ¿Por qué? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había alguna explicación? ¿Y si esas fotos eran de antes de que estuvieran juntos y la marca de tiempo simplemente estaba mal? No quería arruinarle la vida a alguien basándome en información potencialmente incompleta, así que mantuve las fotos ocultas y no dije nada. Me dije a mí misma que estaba siendo cautelosa, siendo inteligente, pero en realidad creo que estaba esperando a ver si Laura hacía algo que hiciera que usar esta información pareciera justificado. Esperando el momento adecuado. Ese momento llegó cuando me impidió entrar en la boda. De pie en ese aparcamiento, con la cara ardiendo de humillación, me di cuenta de que tenía 2 cartuchos. Los registros financieros que demostraban que yo lo había pagado todo, lo que la avergonzaría y revelaría sus mentiras. Y las fotos, que destruirían no solo su boda, sino toda su imagen cuidadosamente construida. Había hecho la llamada a la organizadora de la boda sobre los registros financieros. Eso ya estaba hecho. Pero las fotos, esas seguían en mi coche, en una carpeta dentro de mi bolso. Las había traído sin saber muy bien por qué. Quizás intuición, quizás solo preparación. Ahora, sentada en mi coche mientras la ceremonia de la boda probablemente estaba a punto de comenzar, tenía que decidir qué hacer con ellas. Usar la información financiera parecía justificado. Era solo la verdad. Ella había mentido sobre pagar la boda, y yo estaba corrigiendo la información. Pero las fotos, eso se sentía diferente, más personal, más destructivo. Las saqué y las volví a mirar. Laura y este tipo misterioso pareciendo felices y enamorados, mientras Iván probablemente estaba de pie en un altar en algún lugar más allá de esas puertas, esperando para casarse con alguien que no lo merecía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía, la organizadora de la boda. Gracias por el recordatorio sobre el desglose de pagos. Se lo estoy enviando al padre del novio ahora mismo. La revelación financiera ya estaba en marcha. A estas alturas, el padre de Iván probablemente tenía los documentos, probablemente vio mi nombre en cada factura, probablemente estaba haciendo preguntas. ¿Necesitaba hacer más? ¿Destruir su relación era pasarse? ¿Me estaba convirtiendo en alguien cruel? Pensé en la cara de Laura cuando me prohibió la entrada a la boda. Esa sonrisa, ese desprecio casual. Hermanastra, había dicho, como si incluso esa conexión fuera demasiado para reconocer. Después de todo lo que había hecho, después de todo el dinero, el tiempo y el sacrificio, me había mirado como si yo no fuera nada. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Escribí la dirección de correo de Iván, que tenía de las docenas de correos grupales relacionados con la boda. Adjunté las fotos, empecé a escribir un mensaje. Entonces me detuve. Me quedé allí sentada con el dedo flotando sobre el botón de enviar. Esta era la línea. Lo de las finanzas era solo decir la verdad. Pero esto era venganza, pura y dura. Y una vez que lo enviara, no habría vuelta atrás. Pensé en quién quería ser, no en quién me había convertido Laura al tratarme como basura, no en quién me habían convertido mis padres al ignorar mi existencia. ¿Quién era yo realmente? Debajo de todo el dolor y la ira, quería ser la persona que destruía la vida de alguien por despecho. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido.
El mensaje decía: soy el padre de Iván. ¿Puedes llamarme sobre los gastos de la boda? Miré fijamente el mensaje. Luego volví a mirar mi correo electrónico, aún sin enviar, y tomé una decisión. Borré el correo entero. Luego respondí al padre de Iván: encantada de explicarlo todo. Dame 5 minutos para encontrar un lugar tranquilo para llamar. La verdad sobre el dinero era suficiente. Dejaría que esa revelación se desarrollara como tuviera que hacerlo. Las fotos podían seguir siendo un secreto, no porque Laura mereciera mi piedad, sino porque Iván merecía descubrir que su prometida lo estaba engañando de una manera que no viniera de mí. Esa no era mi historia para contar, incluso si accidentalmente me había convertido en parte de ella. Hice la llamada al padre de Iván, le expliqué todo con calma y profesionalidad, cómo Laura me había pedido ayuda con los gastos, cómo había terminado pagando esencialmente toda la boda, cómo mi nombre estaba en todos los contratos. Se quedó en silencio durante un buen rato después de que terminé. Luego dijo: gracias por ser honesta, necesito ir a hablar con mi hijo. Y eso fue todo. Había puesto la verdad en marcha. Lo que sucediera a continuación dependía de ellos. Conduje a casa, puse la carpeta de fotos en mi archivador e intenté no pensar en lo que probablemente estaba sucediendo en aquella finca. Intenté no imaginar la cara de Iván cuando su padre le mostrara esos registros de pago. Intenté no preguntarme si Laura, por fin, estaría rindiendo cuentas por algo. Las fotos se quedaron archivadas, un secreto que guardaría, porque incluso después de todo, no quería ser la persona que buscaba la destrucción máxima. Solo quería que saliera la verdad, y lo había hecho. Fui a casa después de hacer esa llamada al padre de Iván. Mi apartamento se sentía diferente cuando entré, como si el aire hubiera cambiado de alguna manera. Dejé las llaves en la encimera, me quité los tacones y me quedé allí de pie en mi sala de estar durante un minuto, sin saber muy bien qué hacer conmigo misma. Una parte de mí quería apagar el teléfono por completo, simplemente desconectar de lo que estuviera sucediendo en esa finca y fingir que nunca había estado involucrada. Pero la parte más grande de mí, la parte que había sido ignorada y despreciada durante tanto tiempo, necesitaba ver si la verdad realmente importaría esta vez. Me puse unos pantalones de chándal y una camiseta vieja, me preparé un té que en realidad no quería y me senté en mi sofá mirando mi teléfono, esperando. No estaba segura de qué exactamente, pero sabía que algo se avecinaba. El primer mensaje llegó de Sofía, la organizadora de la boda, unos 30 minutos después de que llegara a casa. ¿Todo bien? El padre de Iván acaba de apartarme para hacerme un montón de preguntas sobre los pagos. Respondí. Solo le dije la verdad sobre quién pagó qué, merecía saberlo. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente, oh, vale, esto podría complicarse. Eso era quedarse corto. 10 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de números que no reconocía. Empezaron a aparecer capturas de pantalla en un chat grupal que ni siquiera sabía que existía. Algún chat que aparentemente incluía a varios de los invitados a la boda. Alguien había comenzado a compartir actualizaciones como si fueran noticias de última hora. La ceremonia aún no ha comenzado. La familia del novio está en algún tipo de reunión. ¿Oí a alguien decir algo sobre problemas de pago? Laura parece disgustada. Sigue intentando entrar, pero alguien la detiene. Debería haberme sentido culpable, viendo cómo se desarrollaba todo a través de estos informes de segunda mano. Pero no fue así. Simplemente me sentía anestesiada. Y quizás un poco satisfecha, si soy honesta. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía con prefijo de Madrid. Casi no respondo, pero algo me hizo descolgar. Diga, ¿es usted la persona que pagó la boda de mi hijo? La voz era masculina, mayor, muy controlada, pero con un punto de tensión. Sí, soy yo. ¿Es usted el padre de Iván? Ricardo Torres. Hizo una pausa. Estoy mirando estas facturas que me ha enviado. Su nombre está en todas y cada una. El lugar, el catering, las flores, todo. Esos son más de 30.000 euros. 32.000 en realidad, más o menos. ¿Y usted es la hermana de la novia? Hermanastra, aunque al parecer esa distinción le importa mucho a ella. Se quedó callado un momento.
Podía oír voces de fondo, apagadas y tensas. ¿Mi hijo sabía algo de esto? No lo creo. Laura les dijo a todos que lo estaba pagando ella misma, o al menos dejó que todos lo creyeran. Joder, más voces apagadas. Espera. El teléfono se oyó distante, como si hubiera puesto la mano sobre él. Apenas pude oírle decir algo como: necesita escuchar esto directamente. Y alguien más respondiendo. Luego volvió. Mi hijo quiere hablar contigo. ¿Te parece bien? Claro. Hubo algo de movimiento y luego entró una voz diferente, más joven, tensa. Hola, soy Iván. Hola, Iván. Estoy intentando entender qué está pasando ahora mismo. Sonaba como si apenas pudiera contenerse. Mi padre acaba de enseñarme todos estos registros de pago con tu nombre. ¿De verdad pagaste tú todo esto? Sí, lo hice. ¿Por qué? Era una pregunta tan simple, pero no tenía una respuesta simple. ¿Porque intentaba ser una buena hermana? ¿Porque no sabía decir que no? ¿Porque me habían educado toda mi vida para sacrificarme por la felicidad de Laura? Me lo pidió, dije finalmente, varias veces, durante meses, y supongo que simplemente seguí diciendo que sí. Pero 30.000 euros. Se le quebró un poco la voz. Eso no es solo echar una mano. Eso es, ni siquiera sé lo que es. Es demasiado, tienes razón, ahora lo sé. ¿Alguna vez pensó en devolvértelo? Nunca lo mencionó. Hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido otra cosa. ¿Te dijo que yo pensaba que su familia pagaba la mayor parte de esto? Eso es lo que me dijo a mí. Dijo que vuestros padres habían ahorrado, que querían regalarle esta boda. Mis padres contribuyeron a la fiesta de compromiso. No tienen ese tipo de dinero. Claro, por supuesto que no, porque también mintió sobre eso. Más ruido de fondo. Alguien diciendo su nombre con urgencia. Tengo que irme. La gente está esperando. Pero gracias por decir la verdad, supongo. Iván, espera. Pero ya había colgado. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono, sintiéndome extraña. Quería que saliera la verdad. Quería que Laura afrontara las consecuencias por una vez en su vida. Pero escuchar la voz de Iván, escuchar lo destrozado que sonaba, hizo que todo pareciera más real y menos satisfactorio de lo que había esperado. Mi teléfono vibró de nuevo. Sofía. La boda se retrasa. ¿Quizás cancelada? No lo sé, hay muchos gritos dentro. Luego otro mensaje, de alguien en ese chat grupal de invitados. La novia y el novio están discutiendo. Alguien acaba de decir la palabra fraude. Luego otro. ¿Se va a celebrar esta boda o qué? Ha pasado una hora. Puse mi teléfono boca abajo en el sofá e intenté concentrarme en otra cosa. Me obligué a beber el té que había preparado. Encendí la televisión, pero no pude concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a esa finca, a Laura, con su vestido caro, a Iván, intentando averiguar si toda su relación estaba construida sobre mentiras, porque lo estaba, ¿no? Si había mentido sobre la boda, sobre qué más había mentido. ¿Cómo podía él confiar en algo que ella le hubiera dicho? Unas 2 horas después de la llamada de Iván, Sofía me llamó directamente. Casi no contesto, pero sentí que se lo debía. Siempre había sido profesional conmigo. Siempre me había tratado con respeto. Hola, dije. Hola, sonaba agotada. Bueno, se cancela la boda. Aunque sabía que iba a pasar, escucharlo en voz alta hizo que se me revolviera el estómago. ¿Qué ha pasado? Sinceramente, de todo. Iván se enfrentó a Laura por los pagos delante de ambas familias. Ella intentó decir que era un malentendido, que te habías ofrecido a ayudar y que pensaba devolvértelo. Pero entonces su padre sacó todos los correos electrónicos donde le pedías dinero explícitamente y no pudo justificarlos. Le enseñó nuestros mensajes. Lo hiciste tú, cuando le enviaste todo a su padre. Los registros de pago incluían cadenas de correos. Oh, cierto, lo había reenviado todo. Cada mensaje de texto desesperado, cada llamada llorosa documentada en correos de seguimiento, cada mensaje de «por favor, necesito esto» o «la boda se arruina». Iván perdió los estribos, continuó Sofía. Empezó a preguntar sobre qué más había mentido. Si había mentido sobre esto, ¿cómo podía confiar en algo? Laura intentó darle la vuelta. Dijo que estaba celosa e intentando arruinarle el día, pero nadie se lo tragó. Demasiadas pruebas.
Está bien, define bien, Sofía suspiró. La última vez que la vi estaba sentada en la suite nupcial, llorando, mientras tus padres intentaban calmarla. Iván se fue con su familia hace unos 30 minutos. La mayoría de los invitados se han ido a casa. Se ha acabado, básicamente. ¿Qué pasa con los proveedores? En realidad, por eso te llamo. Como figuras como la pagadora principal en todo, necesito saber qué quieres hacer. La finca está pagada por el día, el catering ya empezó a preparar la comida, las flores están todas puestas. No podemos conseguir reembolsos de nada de eso. Deja que los invitados que aún estén allí coman la comida. Quédense con las flores. Alguien debería sacar algo de esto. ¿Segura? Es muy generoso considerando... Segura. Yo lo pagué. Más vale no desperdiciarlo. Vale, me encargo. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Laura no debería haberte puesto en esa posición. Después de colgar, me quedé sentada pensando durante mucho tiempo. La boda había terminado, cancelada. Todo ese dinero, todo ese trabajo, todos esos meses de sacrificio, y no había nada que mostrar excepto un montón de gente disgustada y una relación arruinada. Debería haberme sentido victoriosa. Había expuesto la verdad, había hecho que Laura rindiera cuentas. Quizás incluso había salvado a Iván de cometer un gran error, pero sobre todo me sentía cansada y triste, no por Laura, en realidad, sino por toda la situación, por el hecho de que se hubiera llegado a esto. Mi teléfono seguía vibrando con actualizaciones de ese chat grupal. Aparentemente, la noticia se estaba extendiendo rápido en las redes sociales. Alguien había publicado sobre la boda cancelada, y la gente especulaba sobre lo que había pasado. Algunos amigos de Laura publicaban vagos mensajes de apoyo. Algunos amigos de Iván publicaban cosas que claramente iban sobre confianza y honestidad sin dar nombres. Alrededor de las 7 de la tarde llamó mi madre. Lo esperaba, pero eso no hizo que fuera más fácil responder. ¿Qué has hecho?, dijo en lugar de hola. Le temblaba la voz. Dije la verdad. Arruinaste la boda de tu hermana. Ella misma la arruinó cuando mintió a todo el mundo sobre pagarla. Eso no tenías que... Parecía que no podía terminar una frase. Está destrozada, absolutamente destrozada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes tu idea de lo que he hecho yo?, respondí bruscamente. Me gasté más de 30.000 euros en una boda para alguien que ni siquiera me invitó. Me maté a trabajar durante meses mientras tú la elogiabas por lo bien que lo estaba gestionando todo. Y cuando intenté asistir al evento que pagué, me prohibió la entrada. Silencio, lo suficientemente largo como para pensar que podría haber colgado. ¿Te prohibieron la entrada? Pregúntale a Laura, ella te lo puede contar todo, o quizás mienta sobre eso también. Tu padre y yo no sabíamos. Nunca sabéis. Ese es el problema. Nunca preguntáis, nunca os dais cuenta, nunca os importa nada que no involucre a Laura y su vida perfecta. Mi madre hizo un sonido como si estuviera llorando. Eso no es justo. Quizás no, pero es verdad. Me sentía sorprendentemente tranquila. Estoy cansada, mamá. Voy a colgar. Dile a Laura que espero que esté bien, de verdad, pero he terminado de pagar por su vida. Colgué antes de que pudiera responder. El resto de la tarde pasó en una extraña nebulosa. Más mensajes, más llamadas que no respondí, más actualizaciones de redes sociales que no pude evitar revisar. Para medianoche, toda la historia había llegado de alguna manera a los blogs de cotilleos locales, sin nombres, gracias a Dios, pero con suficientes detalles como para que cualquiera que hubiera estado allí supiera exactamente lo que había pasado. Finalmente apagué el teléfono por completo y me fui a la cama. Me quedé allí en la oscuridad, completamente despierta, pensando en todo lo que había sucedido. La boda que no fue, la verdad que finalmente había salido a la luz, la familia que quizás nunca me perdonaría. Pero debajo de todo eso había algo más, algo tranquilo, pero sólido, alivio. Por primera vez en meses, quizás años, no estaba cargando con el peso de las expectativas de Laura, no me estaba sacrificando por el sueño de otra persona, no era invisible, el coste había sido alto, quizás demasiado alto, pero al menos se había acabado.
o eso pensaba. Me desperté a la mañana siguiente con 47 llamadas perdidas y mensajes de números que reconocía y otros que no. Por unos segundos, tumbada en la cama con la luz del sol entrando por las persianas, había olvidado lo que había pasado. Entonces, todo volvió de golpe: la boda, las llamadas telefónicas, la verdad. Hice café y me senté en la mesa de la cocina revisando los mensajes. La mayoría eran de amigos de Laura, gente que apenas conocía, diciéndome que era horrible, celosa, cruel. Unos pocos eran de parientes preguntando qué había pasado realmente. Uno era de mi padre, solo decía: llámame cuando estés lista. No estaba lista. La historia había estallado durante la noche. Alguien había publicado un relato detallado de lo que pasó en algún foro de bodas desastrosas, y aunque habían cambiado los nombres, suficientes detalles eran precisos como para que cualquiera de la boda lo reconociera. Los comentarios estaban divididos. La mitad de la gente me llamaba heroína por exponer las mentiras. La otra mitad me llamaba mezquina y vengativa. Ambos lados tenían algo de razón, supongo. Sobre las 10 llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi padre de pie allí, con las manos en los bolsillos, pareciendo más viejo de lo que recordaba. Consideré fingir que no estaba en casa, pero eso me pareció cobarde. Abrí la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me aparté y le dejé entrar. Nos quedamos allí de pie en mi pequeño salón sin saber qué decir. Nunca había visitado mi apartamento. Le observé asimilar el espacio reducido, los muebles de segunda mano, la mancha de humedad en el techo que tenía pendiente de arreglar. «¿Aquí es donde has estado viviendo?», dijo finalmente. «Desde hace 3 años». «Sí», asintió lentamente. «Tu madre me contó lo que dijiste, sobre el dinero, sobre que te prohibieron la entrada a la boda». Se sentó en mi sofá sin preguntar. «¿Es verdad? ¿Todo?». «Cada palabra». «¿30.000 euros?» «32.000 en realidad. Puedo enseñarte los recibos si no me crees». «Te creo». Se frotó la cara con ambas manos. «Simplemente no entiendo por qué no nos lo dijiste, por qué dejaste que llegara tan lejos». «¿Me habríais escuchado si lo hubiera hecho?». Eso lo detuvo. Me miró, realmente me miró, quizás por primera vez en años. «Probablemente no», admitió. «Siempre hemos sido más blandos con Laura. Lo sé. Tu madre y yo nos decimos que es porque necesita más apoyo, más orientación. Pero la verdad es que simplemente se le da mejor pedirlo, se le da mejor hacernos sentir necesarios. Y a mí se me da mejor manejar las cosas por mi cuenta. No deberías tener que hacerlo». Se reclinó mirando mi techo. «Cuando eras más joven, eras tan independiente, siempre resolvías las cosas tú misma, nunca causabas problemas, estábamos orgullosos de eso, pero creo que en algún momento dejamos de verlo como fortaleza y empezamos a verlo como que no nos necesitabas. Sí que os necesitaba que os dierais cuenta de que estaba pasándolo mal, de que me estaba matando a trabajar intentando mantener a todos contentos, de que yo también tenía sueños». «Lo sé, ahora lo sé», me miró. «Laura nos dijo que estabas celosa, que te inventaste lo de pagar la boda porque querías arruinarle el día. Por supuesto que lo hizo. Pero entonces llamé a Sofía, la organizadora de la boda. Lo confirmó todo. Me envió copias de todas las facturas con tu nombre». Negó con la cabeza. «Volví a llamar a Laura después de eso. Le pedí que me lo explicara. No pudo. Solo lloraba y decía que pensaba devolvértelo todo algún día. Nunca me dijo eso, ni una sola vez». «No, ya me lo imaginaba». Se quedó callado un momento. «Tu madre está destrozada. Siente que os ha fallado a las dos. Te falló a ti por no darse cuenta. Le falló a Laura por no enseñarle a ser mejor. ¿Y tú?». «Siento que he estado sonámbulo durante años y acabo de despertar para descubrir que realmente no conozco a mis hijas». Se levantó. «No estoy aquí para pedirte que te disculpes o arregles las cosas con Laura. Estoy aquí para decirte que lo siento, por no verte, por no protegerte de todo esto». Fue la conversación más honesta que había tenido con mi padre. No lo arregló todo, no borró años de ser ignorada, pero fue algo. «Gracias por venir», dije. Él asintió y se dirigió a la puerta. Entonces se detuvo. «Por si sirve de algo, Iván me llamó esta mañana».
Pidió tu número. No se lo di sin preguntarte primero, pero creo que quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? No lo sé, pero parecía sincero. Sacó su teléfono. ¿Puedo decirle que está bien que te contacte? Lo pensé. Sí, vale. Después de que se fue, pasé el resto de la mañana limpiando mi apartamento, intentando mantener mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Iván. Tu padre dijo que estaba bien que te contactara. ¿Podemos tomar un café? Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería decir que no, simplemente mantenerme al margen de toda la situación, pero la otra parte tenía curiosidad. ¿Qué quería decirme? Claro, respondí. Hay un sitio en la calle Fuencarral, el café comercial. ¿Mañana a las 2? Perfecto, gracias. Esa noche no pude dormir, no dejaba de pensar en lo que Iván podría decir, qué preguntas podría hacerme. Me preguntaba si estaba enfadado conmigo por exponerlo todo, o si estaba agradecido. Me preguntaba qué pensaba de mí, sobre todo, me preguntaba qué pasaría después. La boda estaba cancelada, la verdad había salido a la luz, mi familia era un caos, pero ¿dónde me dejaba eso a mí? Al día siguiente, llegué pronto a la cafetería y cogí una mesa junto a la ventana. Iván apareció exactamente a las 2, con vaqueros y una sudadera, sin parecerse en nada al novio que había visto en las fotos de compromiso de Laura. Parecía cansado, normal, real. Gracias por quedar conmigo, dijo sentándose frente a mí. Por supuesto, pedimos café y nos quedamos sentados en un silencio incómodo durante un minuto. Entonces, él simplemente empezó a hablar. He estado pensando mucho estos últimos días, sobre Laura, sobre nuestra relación, sobre cómo no vi venir nada de esto. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. La cosa es que sí lo vi. Vi señales, momentos en que sus historias no cuadraban del todo, momentos en que era reservada con el dinero o esquivaba preguntas sobre su familia. Simplemente elegí creerla de todos modos. Eso no es culpa tuya. Ah, no, sabía que algo no iba bien y lo ignoré porque quería creer en esta relación perfecta que supuestamente estábamos construyendo. Me miró. ¿Cuánto tiempo llevabas ayudándola con dinero? Prácticamente desde el momento en que se comprometió. Joder, y nunca me mencionó nada. Le pregunté varias veces cómo estaba gestionando los costes. Siempre decía que lo tenía controlado, que su familia estaba ayudando. Se rió amargamente. Supongo que eso era técnicamente cierto, simplemente no de la manera que yo pensaba. Siento que tuvieras que enterarte así, en tu propia boda. ¿De verdad lo sientes? No sonaba acusatorio, solo curioso. Quiero decir, el momento no fue el mejor, pero si no hubieras dicho algo, estaría casado con alguien que me ha estado mintiendo durante meses, quizás más. No lo hice para salvarte, lo hice porque estaba enfadada, porque me humilló. Lo sé, tu padre me contó lo que pasó en la entrada, eso es muy fuerte. Tomó un sorbo de café. Pero fueran cuales fueran tus razones, el resultado es el mismo. Dijiste la verdad y me salvaste de cometer un error enorme. Nos quedamos sentados un rato, sin hablar, solo tomando café y viendo a la gente pasar por la calle. Era extrañamente cómodo, dadas las circunstancias. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Iván finalmente. ¿Por qué seguiste dándole dinero? Podrías haber dicho que no en cualquier momento. No lo sé, culpa familiar supongo. Mis padres siempre esperaban que cuidara de ella, que fuera la responsable. Y Laura sabía exactamente cómo hacerme sentir que estaría decepcionando a todo el mundo si no ayudaba. Eso es manipulación. Sí, lo es. Nunca me había permitido pensar en ello de esa manera, pero oírselo decir hizo que algo encajara. Creo que lo sabía en algún nivel, but admitirlo me parecía como renunciar a mi familia. Por si sirve de algo, creo que te irá mejor renunciando a la gente que te trata así. Terminó su café. Voy a devolvértelo, el dinero que gastaste, todo. No tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. No es justo que hayas perdido 30.000 euros porque mi ex prometida es una mentirosa. Ex prometida. Oírselo decir así, tan definitivo, lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Te lo agradezco, dije, pero sinceramente ya he hecho las paces con la idea de que ese dinero se ha ido.
Es una lección muy cara, pero la he aprendido. ¿Qué lección? Que algunas personas cogerán todo lo que les des y aún así pedirán más, y que decir no te hace egoísta, te hace inteligente. Sonrió un poco. Es una buena lección. Intercambiamos números antes de irnos. No porque ninguno de los dos pensara que nos convertiríamos en grandes amigos ni nada, solo porque nos pareció lo correcto. Habíamos pasado por algo juntos, aunque hubiéramos estado en lados opuestos. Caminando de vuelta a mi coche, me sentí más ligera de alguna manera. La conversación con Iván había ayudado, no porque me hubiera absuelto de la culpa ni nada dramático, sino porque había confirmado que la verdad, por muy desordenada que fuera, valía la pena contarla. Esa tarde recibí otro mensaje, esta vez de Laura. Mi primer instinto fue borrarlo sin leer, pero la curiosidad ganó. Sé que probablemente me odias ahora mismo, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño, simplemente me obsesioné con intentar que todo fuera perfecto y perdí de vista lo que realmente importa. Lo siento por todo. Lo leí 3 veces, busqué la manipulación en él, la agenda oculta, pero simplemente parecía triste, vacío, como si finalmente se le hubieran acabado las formas de hacerse la víctima. No respondí. Quizás algún día lo haría. Quizás tendríamos algún tipo de reconciliación donde hablaríamos de límites y respeto y todas esas cosas. Pero hoy no. Hoy había terminado. En lugar de eso, abrí mi portátil y miré mi cuenta bancaria. Estaba casi vacía. Sí, pero también era mía. No más pagos secretos, no más transferencias de emergencia, no más llamadas a medianoche suplicando ayuda, y eso valía más que 30.000 euros. Las siguientes semanas fueron extrañas. Alguna gente dejó de hablarme, principalmente amigos de Laura y algunos parientes que pensaban que me había pasado de la raya. Otros me contactaron con sus propias historias de haber sido aprovechados por la familia, de aprender a poner límites, de elegirse a sí mismos por una vez. Mis padres y yo hablamos más, no mucho, y seguía siendo incómodo, pero era un progreso. Mi madre se disculpó por no ver lo que estaba pasando. Mi padre empezó a llamar una vez a la semana, solo para ver qué tal. Pequeñas cosas, pero importaban. Laura se mudó a Barcelona aproximadamente un mes después de la boda. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo, necesitaba alejarse de Madrid y de todos los cotilleos. No la culpaba. Hay errores de los que no te puedes recuperar, no en el mismo lugar donde todos te vieron cometerlos. En cuanto a mí, empecé a ir al psicólogo. Pensé que si iba a reconstruir mi vida, probablemente debería entender por qué había dejado que se desmoronara tanto. Mi psicóloga dijo algo en una de nuestras primeras sesiones que se me quedó grabado. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Había pasado años siendo combustible para los sueños de otras personas. Era hora de empezar a construir mi propio fuego. 6 meses después de la boda que nunca ocurrió, estaba sentada en lo que solía ser el cuarto de la limpieza que había convertido en mi oficina. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para un escritorio y un archivador. Pero era mío. El letrero en la puerta exterior decía Eventos Suárez en letras limpias y profesionales. Mi propio negocio, mi propio sueño. Por fin. La idea se me había ocurrido unos 3 meses después de que todo se viniera abajo. Estaba en la cama una noche, mirando ofertas de trabajo, sintiéndome estancada. Había aprendido tanto planeando la boda de Laura, trabajando con Sofía, coordinando con proveedores, gestionando presupuestos. Todo ese conocimiento que había adquirido, todos esos contactos que había hecho, todas esas habilidades que había desarrollado mientras financiaba la fantasía de otra persona. ¿Por qué no usarlos para mí? Empecé poco a poco. Registré la empresa, creé una web sencilla, contacté con proveedores con los que había trabajado antes. No estaba segura de si alguien querría trabajar conmigo después del drama, pero me equivocaba. En todo caso, el escándalo me había hecho memorable. Los proveedores me recordaban como la persona que había pagado cada factura a tiempo, que había sido profesional y organizada, que había manejado todo con elegancia, incluso cuando las cosas se torcieron. Sofía, la organizadora de la boda de Laura, fue mi primera llamada. Esperaba que declinara educadamente involucrarse conmigo de nuevo. En lugar de eso, dijo:
He estado esperando a que me llamaras. Pensé que nunca lo pedirías. ¿En serio? Se te daba mejor coordinar esa boda que a tu hermana. Lo único que salió mal fue la propia novia. Se rió. Si vas en serio con lo de empezar un negocio de organización de eventos, tengo algunos clientes que puedo referirte. Gente que necesita a alguien detallista y honesta. Así empezó. Pequeñas referencias, fiestas de cumpleaños, celebraciones de aniversario, eventos corporativos. Nada glamuroso al principio, pero era mío. Trabajé desde mi apartamento inicialmente, reuniéndome con clientes en cafeterías, construyendo mi portafolio evento a evento. El gran avance llegó cuando Sofía me recomendó a una pareja que planeaba su boda en la misma finca donde se había programado la de Laura. Conocían la historia, por supuesto. Todos en la comunidad de organización de eventos de Madrid conocían la historia, pero en lugar de verlo como una señal de alarma, lo vieron como una prueba de que valoraba la honestidad por encima de las apariencias. Queremos a alguien que nos diga la verdad, me dijo la novia durante nuestra primera reunión, incluso si no es lo que queremos oír, especialmente si no es lo que queremos oír. Planeé su boda con la misma atención al detalle que le había dado a la de Laura, pero esta vez pude estar allí. Les vi intercambiar votos, les vi llorar durante su primer baile, ayudé a coordinar cada momento y al final de la noche la novia me abrazó y dijo: «Gracias por hacer esto perfecto». Ahí fue cuando supe que había encontrado lo que se suponía que debía estar haciendo. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. Se corrió la voz sobre la organizadora que había expuesto las mentiras de su propia hermana para salvar la boda de un extraño. Algunos pensaron que era frío, otros pensaron que era valiente. En cualquier caso, la gente se acordaba de mí y llamaban. Para el cuarto mes tenía suficientes ingresos para mudarme de mi estudio. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Retiro con luz natural y una cocina que no olía a la cena de otra persona. La segunda habitación se convirtió en mi oficina en casa. Colgué mi licencia de actividad en la pared y compré un escritorio decente en lugar de trabajar desde el sofá. Estaba sentada en ese escritorio cuando Iván me envió un mensaje. Habíamos mantenido un contacto esporádico durante esos meses, nada serio, solo comprobaciones ocasionales. Había seguido adelante, había empezado a salir con alguien nuevo, parecía feliz. Pregunta aleatoria, decía su mensaje. La finca donde se suponía que era la boda. Tienen una jornada de puertas abiertas este fin de semana para clientes potenciales. ¿Quieres venir conmigo? Puede ser raro, pero también puede ser divertido. Miré fijamente el mensaje. La finca, el lugar donde todo se había desmoronado y, en cierto modo, donde todo había empezado a encajar. ¿Por qué querrías volver allí?, escribí. Para cerrar el círculo, quizás. Además, he oído que rediseñaron completamente los jardines. Pensé que estaría bien verlo sin toda esa carga. Acepté quedar con él allí el sábado por la tarde. Me dije a mí misma que solo era networking, una oportunidad de ver un lugar que podría querer recomendar a clientes. Pero en realidad tenía curiosidad por ver si todavía dolería estar allí o si había pasado suficiente tiempo como para que fuera solo otra finca bonita. Llegó el sábado y conduje hasta la sierra. Las puertas estaban abiertas para la jornada, esta vez sin guardia de seguridad que me impidiera el paso. Aparqué y encontré a Iván esperando en la entrada, con las manos en los bolsillos, pareciendo relajado. ¿Lista para esto?, preguntó. Tan lista como lo estaré nunca. Caminamos juntos por los jardines. Tenía razón. Habían rehecho completamente el paisajismo. Nuevos parterres de flores, una disposición diferente para el espacio de la ceremonia. Se veía precioso, lo suficientemente diferente como para que no pareciera el mismo lugar donde todo había implosionado. ¿Sabes qué es raro?, dijo Iván mientras mirábamos el lugar donde habría estado el altar. Estoy agradecido por todo. La boda cancelada, las mentiras expuestas, todo, porque si no hubiera pasado, estaría casado con alguien a quien realmente no conocía y probablemente sería miserable. Esa es una forma saludable de verlo. Me costó un tiempo llegar ahí. Sonrió. La terapia ayuda. Ni que lo digas. Pasamos una hora allí, hablando con la coordinadora del lugar, mirando los diferentes espacios.
En un momento dado, la coordinadora me llevó a un lado. He oído que ahora eres organizadora de eventos. ¿Te interesaría estar en nuestra lista de proveedores recomendados? La miré, sorprendida. ¿En serio? ¿Después de todo lo que pasó aquí? Eso no fue culpa tuya. Fuiste profesional durante toda la situación. Nos encantaría trabajar contigo. Salí de allí con una nueva relación con un proveedor y una extraña sensación de paz. El lugar que una vez había representado mi humillación ahora representaba una posibilidad. Es curioso cómo funciona eso. Durante los siguientes meses, mi negocio siguió creciendo. Contraté a un asistente. Alquilé un espacio de oficina real en lugar de trabajar desde casa. Empecé a planificar eventos más grandes, bodas más elaboradas, galas corporativas. Cada éxito se sentía como la prueba de que había tomado la decisión correcta. Mi relación con mis padres mejoró lentamente. Se esforzaron más por incluirme en las cosas familiares, por preguntar realmente sobre mi vida en lugar de asumir que lo tenía todo controlado. Mi madre empezó a recomendarme clientes, gente de su club de lectura o de su parroquia que necesitaba ayuda para planificar eventos. Estoy orgullosa de ti, me dijo un día durante la comida. Debería haberlo dicho más cuando eras más joven. Lo digo ahora. No borró los años de ser ignorada, pero ayudó. En cuanto a Laura, no hablamos mucho. Se había quedado en Barcelona. Había conseguido un trabajo en una agencia de marketing. Parecía estar reconstruyendo su vida. Nos seguíamos en redes sociales, pero no interactuábamos. Una vez, unos 8 meses después de la boda, publicó una foto con un texto sobre aprender de los errores y convertirse en una mejor persona. No comenté, pero esperaba que fuera verdad. Mi primer aniversario de Eventos Suárez cayó en martes. Lo celebré invitándome a cenar a un buen restaurante, del tipo que siempre había evitado porque parecía demasiado caro. Pedí lo que quise, no miré los precios, pagué con dinero que había ganado haciendo un trabajo del que estaba orgullosa. Sentada allí, sola con mi vino y mi pasta carísima, pensé en dónde estaba hacía un año. Arruinada, agotada, invisible, gastando toda mi energía en el sueño de otra persona, mientras mi propia vida seguía estancada. Ahora tenía mi propio negocio, mi propia oficina, mi propia reputación. Tenía clientes que me respetaban y proveedores que querían trabajar conmigo. Tenía una familia que lo estaba intentando, aunque no siempre lo consiguieran. Tenía amigos que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. Lo más importante, tenía límites. Había aprendido a decir que no, aprendido que ayudar a la gente no debería significar destruirte a ti misma, aprendido que a veces lo más amable que puedes hacer por ti misma es alejarte. El dinero nunca me lo devolvieron. Iván me lo había ofrecido varias veces, pero finalmente le dije que se lo quedara. Era una pérdida que necesitaba asumir, una lección que necesitaba aprender por las malas. Y sinceramente lo había recuperado con mi negocio durante el primer año. El dinero va y viene, el respeto por una misma, una vez que lo encuentras, tiende a quedarse. A veces conduzco cerca de esa finca en la sierra, a veces pienso en esa mañana en la que me impidieron entrar cuando sentí que todo se estaba acabando. No sabía entonces que los finales y los comienzos a menudo se ven iguales desde la mitad. Laura había querido una boda de cuento de hadas. En su lugar tuvo un escándalo. Pero yo había conseguido algo mejor, había recuperado mi vida. Ese no es el tipo de venganza que planeas, no es ruidosa, ni dramática, ni satisfactoria en el momento. Es del tipo silencioso que se construye con el tiempo, donde te despiertas un día y te das cuenta de que eres feliz, realmente, genuinamente feliz, no porque alguien más haya fracasado, sino porque tú finalmente has tenido éxito. La mejor parte: no tuve que arruinarle la vida a nadie para llegar aquí, solo tuve que dejar de permitir que arruinaran la mía. La verdad tiene una forma de revelarse cuando dejas de esforzarte tanto por esconderla. Y el karma, aprendí, no necesita tu ayuda, solo necesita paciencia. Construí una buena vida de las cenizas de las mentiras de otra persona. Y cada evento que planeo, cada cliente feliz, cada éxito que obtengo, se siente como la prueba de que tomé la decisión correcta ese día. El día que dejé de ser invisible, el día que me elegí a mí misma. Eso no es solo victoria, eso es libertad.